Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Que fuiste el bautizador del programa de Chile, Mole y Picadillo. No, fuimos los tres. Los tres. Bueno, pero salió de tu coco. ¿Y cuánto tiempo hace que no venías, Alejandro? ¿Cuántas cosas no han pasado desde entonces? 3 meses. ¿Mucho? Pero qué bueno que... Tuviste problemas de salud, pero aquí estás. Bendito sea Dios. Bendito Dios. Nos hacías falta. Bueno, y hoy les llego con una idea nueva. A ver, venga, escúpela. Escúpelo, Pe. Este día vamos a hacer un programa de debate. A ver. Muy bien. ¿Sobre qué tema? El tema es migración. Ah, caray. Es un tema que a nivel mundial se está manejando y donde vamos a debatir pros y contras libremente. ¿Sí? Muy bien, de acuerdo. Entonces, pues, sin más preámbulo, empezamos. A mi derecha, a mi izquierda, ¿quién quiere empezar? ¿Y a ti también? Sí, claro, yo voy a intervenir también, pero muy bien. Sergio, para ti, ¿qué está pasando con la migración? ¿Por qué hay tanta migración? Desde mi punto de vista, la migración ha sido una constante a lo largo de la historia. En el ser humano está instintivamente, como ser gregario que es, el deseo de, buscando satisfacer sus necesidades de sobrevivencia, buscar mejores lugares para mejorar su condición de vida. Las antiguas siempre eran nómadas, sí, caminaban. Y entonces se complica ahora porque ya la humanidad, el número de personas hemos crecido, las barreras fronterizas, las fronteras se han unido, ahora somos un planeta. Y entonces tenemos sobrepoblación, tenemos pocos ricos, muchos pobres, hay mucha población necesitada de mejorar sus condiciones de vida, tenemos guerras, tenemos sequías, tenemos fenómenos meteorológicos y un conjunto de condiciones que empujan a las personas a emigrar. Eso, en mi opinión, explica por qué tanta migración y también que eso representa un problema para los países que son receptores de migrantes. Por eso es un tema de moda. Ok, estamos de acuerdo. Pero, Víctor, te pregunto. Dime. ¿No será que el tema de la migración está tan latente en este momento, sí, por la cuestión de que antes no había la comunicación que hay ahora y que no se sabían cosas que ahora se saben? Por ejemplo, la peste española mató 50 millones de personas y muchos vinieron a saber de ella años después. 20 años después. Sí. ¿Tú qué piensas? Bueno, es que ¿No será que estamos viviendo una época que nunca nos imaginábamos vivir. Nunca nos imaginábamos vivir. Pero yo traigo dos ideas muy personales. ¿Por qué emigra de su nación, vamos a llamarle cuna de estas personas? ¿Por qué emigran a otros países? Porque no encuentran en ese país las condiciones que ellos quisieran. Entonces yo ahí veo un factor muy importante, ¿verdad? Pero por otro lado, viviendo el presente, he estudiado mucho, me gusta mucho la investigación en las partes socioeconómicas, ¿verdad? Y encuentro que California como estado, la economía de ese propio estado es mucho más grande que muchos países, casi lo ubican en la 7ª economía del mundo, nada más California. Y California está formada por un gran porcentaje de hispanos, ¿verdad? Entonces como que se vuelve así como una especie de galimatías que no sé ni por dónde entrarle, ¿sí? ¿Y tú crees que incluso por lo que se habla en la radio, en la televisión, donde se han hecho comentarios que California se quiere independizar de los Estados Unidos para ser un país... es que algo similar está en España. Barcelona se quiere independizar de España. Cataluña, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué está pasando eso? O sea, ¿qué mueve a ese sentir de independizarse? ¿Atrás qué mueve todo esto? ¿Cuál es el motor de esa anhelo de independizarse? Sí, pero el tema es migración. 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 Ok. Entonces,
más bien debemos de plantearnos, bueno, ya estamos ahondando en las causas, ¿por qué las personas migran? Ajá. Sí. ¿Tú tienes familiares que han migrado a Estados Unidos? ¿Tú? Sí. ¿Tú Yo tienes también, familiares? también. Yo también. ¿Y por qué han migrado? En mi caso, yo creo que es también el de ustedes, porque buscan mejorar sus condiciones de vida. Y esas personas, si lo multiplicamos a nivel planetario, de toda raza, lengua, pueblo, nación, ¿a dónde se van? Pues a donde se dice que hay mejores condiciones de vida, Se donde dice. hay facilidades de estar, Sí. donde hay también cierta facilidad para el idioma, porque es otra cultura y es otro idioma. Ajá. Entonces, por eso entonces se crean los polos como imanes que atraen a migrantes de diferentes lugares. Por ejemplo, aquí pensamos nada más en Estados Unidos, pero en Europa, por ejemplo, ¿cuáles son las razas o los países de donde más migrantes salen? Es de África, De a lo que África. yo sé. Ajá. ¿Y a dónde se van? Pues a lo que está más cerca, en mejores condiciones de Europa. vida, a España, a España. Italia, Italia, Alemania. y arriesgando muchas cosas. Sí. Arriesgándose al maltrato, en el camino a naufragar. ¿Cuántos de aquí se van a Estados Unidos mexicanos o cuántos de Centroamérica y Sudamérica pasando por México se van a Estados El sueño Unidos? americano. Bueno. ¿Y cuántos son explotados en el camino? Buen punto. ¿Y cuánta gente, a pesar de tantas dificultades, es tanta su desesperación, que siguen? Se arriesgan, ¿no? Se arriesgan. A sabiendo que pueden perder su vida. ¿Tú qué Sí. le dirías a un padre de familia que va con su esposa, con sus hijos, cruzando el río Bravo y viendo que enfrente está la Guardia Nacional del vecino país del norte, dispuesta a dispararles y siguen avanzando? ¿Tú le dirías, regrésate o cumple tu sueño? Yo, no, es que hay sueños y hay pesadillas, yo distinguiría eso. Buen punto. Ah, claro, claro, el afán de superación no se quita, no hay que extinguirlo. Es connatural al ser humano y qué bueno que lo tenemos, pero también hay que ser prudentes. Ándale. Si vas a arriesgar tu vida, y más ahorita como están las condiciones, con redadas, donde te vas a exponer a duras penas, vas a gastar para que te logren pasar allá. Vas a pagar aquí, vas a pagar allá, te arriesgas a que en el camino te maten, te roben, te secuestren, Sí. te recluten para el crimen organizado. Vas a llegar allá después de muchas dificultades y ya estando allá, vamos a suponer que encuentras trabajo, un trabajo mejor pagado que el que hay aquí en México. Y luego una redada, ¡pum!, vámonos de regreso. Exactamente. ¿Dónde quedó tu sueño? Se convirtió en una pesadilla. ¿Qué ganaste? Entonces, más bien, cerebro, más bien pensar si voy a emigrar, ¿a dónde migro? Okay. No dejarme llevar por la mayoría de la gente, ¿no? Aquí quizás el problema sea, no se estén de acuerdo, y sin hacerlos menos, la mayoría de la gente que emigra es gente de un nivel sociocultural bajo. Claro, por eso está buscando Entonces, superación. Sí, pero eso les impide ver más allá de lo que una persona con nivel alto o medio alto lo vería diferente. ¿Cómo ves? Pues sí, ahí yo que siento que tiene que ver mucho el nivel de educación y preparación. Sí. Ahora, la gente educada y preparada, pues no necesita salir de su país para salir adelante. O si sale, sabe cómo emigrar. ¿Cuántos mexicanos Hay muchos. de buen nivel han ido, han estudiado, se han quedado en Estados Unidos, han mejorado sus condiciones de vida? Pero aquí estamos palpando, y así, de cerquita, la responsabilidad gravísima de los gobiernos. Ante una situación así, sabiendo del poco nivel intelectual, donde la gente, lo digo con respeto, poca preparación, es gente que nació en hambre, que se creó en condiciones de subdesarrollo, que desde ahí afectó todo su crecimiento y su desarrollo completo como ser humano. Entonces, ¿a dónde vas, Vicente? Pues a donde va la gente. Y son como las manadas. Ándale. Lo digo con respeto. En ese sentido, todos somos gregarios. Como las manadas de animales que en África emigran buscando los pastos verdes. Hay sequía, no llueve. Entonces, ya saben. Y ahí siguen a un líder también, ¿eh? Y siguen a un líder y se exponen a muchos peligros. Entonces, hay gregarismo. Pero entonces, es un tema muy complejo, ¿eh? El gregarismo se evita cuando la persona toma conciencia, razona, usa
sus facultades y entonces toma buenas decisiones. No se va por la mayoría. Pero otra vez vuelvo al punto, ¿dónde está el gobierno para atacar verdaderamente las causas? A Sí. ver, estamos viviendo una situación Como donde el nunca. gobernante en turno de los Estados Unidos está manejando una política muy agresiva Demasiado. en cuanto a migración. Escuchaba yo en las noticias que quiere sacar 500,000 mexicanos este año en los Estados Unidos. Ok, O sea, una cosa que la verdad es imposible. medio millón. Medio millón. Pero hablábamos de personas con un grado de preparación alto, y ahí aquí la pregunta es para los dos. ¿Qué opinan de que este señor haya emitido una orden que prohíbe que la Universidad de Harvard, No admite extranjeros. exactamente, a nuevos extranjeros ya no? Eso es egoísmo. Eso es ¿Por qué es egoísmo. egoísmo? Pues porque teme, ¿sí?, que gente que no nace en Estados Unidos escale en el campo social y económico. Así de sencillo. ¿No será proteger Miedo. a su país? ¿No Sí, será proteccionismo? Pero mal entendido, ¿no? Malentendido. ¿Estás de acuerdo que es malentendido? Sí, no. A mí me parece que hay que meterse para entender a alguien, evaluar lo que hace, hay que evaluar primero lo que piensa, porque primero pensamos y luego actuamos a actuamos, partir sí. de lo que pensamos. Así es. Hay que ponernos en los zapatos de Trump por un momento sin quedarnos en ellos. Ajá. Primero Trump, ¿cómo es? Pues es un empresario con una imagen de que es un empresario exitoso. Muy rico. Con una imagen que escuchaba el otro día que duró como 9 años o no sé cuántos años en un programa de televisión. Tiene por ahí un libro sobre cómo negociar. Es una persona ya conocido en el medio. ¿Cómo es? Por lo que vemos y por lo que dice, una persona que hace bullying. Él le encanta pelearse con los demás. Sí. Ya tiene cerca de 80 años y le encanta pelearse con los demás. Es su manera de ser. Es su forma es agresivo. de vivir. Es agresivo, te golpea y si no te defiendes te aplasta. Así tiende a ser él. Ya lo vimos, por ejemplo, en la política con Zelensky. Entonces, una persona así, con esa mentalidad, que ya tuvo un primer periodo de gobierno donde conoció cómo se manejan las cosas, que ya hizo, no sé si han escuchado que hay ahorita no me acuerdo del nombre, pero desde que dejó el gobierno, un equipo de colaboradores, a lo que entiendo, estuvo desarrollando todo un programa de acción, y en donde se trata de eso, de proteger a Estados Unidos, y es anti-migrantes, es anti-todo, y entonces él está ahí como para ir ejecutando lo que ahí venía por escrito. Entonces, una serie de acciones que están tomando, que no las entendemos si no nos ponemos en sus zapatos al decir, primero es su manera de ser, en segundo es el portavoz de un movimiento de mucha gente en Estados Unidos que está pensando de esa manera. Ese es un punto muy interesante. ¿Por qué hay gente en los Estados Unidos que piensa de la manera de Trump y hay gente que no? O sea, ¿no creen que el país está dividido? Pobremente debilitado, pobremente dividido, con una democracia en riesgo, para mí. Sí. Un país en decadencia. Ahorita que es eso, me acuerdo del historiador Spengler, ¿sí?, que hizo su libro, La decadencia. Ahí lo estamos viendo civilizaciones. Ya. Lo estamos viendo ya. Nada más quisiera comentar eso que para mí es muy importante. Él es difícil de comprender si nada más analizamos una acción. ¿Por qué es antimigrante? Bueno, hay que ver todo el contexto, todo el paquete. Esa es nada más una de las medidas. Yo voy a tratar de poner un ejemplo. Vamos a poner que nosotros tres somos reconocidos a nivel mundial. Ajá. Y muy respetados como líderes de opinión. Sí. Y durante 15 años todo el mundo nos escuchaba y a partir de lo que escuchaba hacía su propia vida. Ajá. Ejercimos un liderazgo a nivel mundial. Y aquí que de repente sale alguien más de otro país, otros, y te replica. Y empiezan a hacer competencia contra nosotros. Entonces empiezan a tener un liderazgo, a emerger como líderes. Eso es lo que está pasando en la humanidad. Allá voy. Y entonces, ¿cuál es la reacción de todos aquellos que eran nuestros seguidores y de todos aquellos?
se empiezan a sentirse, si había equipos, si había sentido de comunidad, oye, nos están desplazando, oye, aquellos nos están ganando, oye, y empieza a haber en nosotros y en ellos un sentimiento de nostalgia, la grandeza de lo aplico a Estados Unidos, la grandeza de Estados Unidos, lo que fue líder en otro tiempo. Pues sí, pero no se dan cuenta que ahora es otro tiempo, otro contexto, entonces quieren recuperar como pueblo, una parte por lo menos, la grandeza, así como ellos lo entendían. Y entonces apoyan una serie de cosas que van en esa línea. Sí, ya mostrarles que somos los más importantes y darle en la torre con los aranceles y acá, que todo el mundo tiemble, que se ponga aquí, que se vean que nosotros pesamos. ¿Y quién hace eso? Trump. Y no te es familiar esa forma de actuar, ese carisma para ganarse a la gente como el que manejó Adolfo Hitler. Algo parecido. En la Segunda Guerra Mundial. Sí. Adoctrinó. Sí, Entonces, ¿estamos hablando de que es otro conquistador o pseudo conquistador? Está dirigiendo un imperio que viene para abajo. sí. Punto. Creo que has sintetizado, está tratando de levantar y de hacer resurgir a un imperio que ya está en decadencia. En donde el Dios es el dinero. Sí, Punto. Pero Y lo aparte- material. Pero aparte, según entiendo, está materialmente quebrado. Sí. El techo de su deuda. pues hay, cada vez sí, es hay peor. mucho. Sí. Por eso yo me voy mucho en un campo totalmente, diametralmente opuesto, que es el espiritual. Ajá. El destino de México es espiritual. Punto. Ok. Muy bien. La Virgen María de Guadalupe, en su manto, nos está mandando el gran mensaje. 46 estrellas que hay ahí. ¿Por qué? Campo humano. Los toltecas, el número 13 era como cósmico, ¿sí? Entonces tú ves 13 más 13 más 13, la Trinidad ahí, más 7 que es plenitud, igual a 46. Pero fíjate, Víctor, qué difícil es cuando entran en colisión los principios y los intereses. Sí. Qué difícil es hacer prevalecer un principio contra un interés creado. Sí, puede ser que México tenga Un la destino Virgen de Guadalupe espiritual. y un destino espiritual, Así es. pero es el vecino de Estados Unidos. Y México era tradicionalmente, en su política, pro-migrantes, Sí. protegía, defendía, y ahora, presionado por Estados Unidos, a cambio de, en esas transacciones, otra vez, principios contra intereses creados. Ponlo a nivel mundial. ¿Cuál es la posición del magisterio de la Iglesia Católica? ¿Cuál ha sido la posición de los papas? Francisco sobre todo y ahora León XIV. ¿Es Personalidades antimigrante? muy diferentes, ¿eh? ¿Es antimigrante? Pregunto. No. No. Y entonces va a entrar en colisión directa contra toda esta visión y de hecho entra en colisión. El Papa actual, pues nada más que nacido en Estados Unidos, aunque también con la nacionalidad peruana por adopción. Sí. Sí. Pero entonces va a vivir, está viviendo y va a vivir eso. Tiene que, como principios, y eso viene, es parte de la doctrina social de la Iglesia, a favor de la condición, de la dignidad de hijos de Dios de los migrantes, la dignidad humana que implica y trae consigo más cuando sabemos que somos hijos de Dios, todo un conjunto de derechos Sí, que se deben de respetar. Acaba de salir el tomo último del Catecismo de la Iglesia Católica. Y hay que ver algunos apartados que tienen que ver con esto también. O sea, es como una se actualización. vuelve un todo, pero para mí, que yo colaboro con la pastoral social, ¿verdad? Tengo Ajá, años ajá. ahí. Entonces siento que lo que viene va a echar a un lado la parte material y se va a alzar la parte espiritual. Para eso se necesita la renovación profunda del ser Así humano. es, Para eso se necesita exactamente. entender y luchar por la civilización del amor. Ándale, Ese es el resumen de la sueño doctrina que social de la dejó Iglesia. San Juan Pablo II. Sí. Pronto llegará la civilización, por algo lo dijo. Y cuando dijo, estando en México, en la visita de 1990, lo dijo así, ¿verdad? Bien, aunque es otro tema. Que no es otra cosa que lo que Jesús nos enseñó. Claro, amamos los unos a los otros. Así es. claro, hacer. Así es. Pero otra vez veamos eso, hablemos de la Iglesia Católica. Ajá. O sea, ¿va a ser eso posible sin clérigos religiosos y laicos a nivel mundial que vivamos fieles al Evangelio? En este país necesitamos laicos comprometidos con su papel Necesitamos de laico. una renovación profunda en Exactamente. la Iglesia, de nosotros los que somos miembros de la Iglesia. Laicos Necesitamos ser activos, no pasivos. coherentes
necesitamos ser coherentes. Ándale, exactamente. Necesitamos ser agentes de cambio. Agentes de cambio, exactamente. Estamos hablando de México y los mexicanos. Sí, 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 sí. Ahora el punto es, han bajado mucho las remesas. Sí, es notorio, Se ¿eh? dice Es notorio. que es alrededor de un 15-16%. De tiempo antiguo, sí. Esto, ¿cómo va a afectar nuestra economía? ¿Quién Sí, quiere afecta. contestar? No, sí afecta definitivamente, sí. Es dinero que reciben de sus paisanos de Estados Unidos y ha bajado ese envío, ¿sí? ¿Y qué- Automa- ¿Y qué podemos hacer? Baja nuestro poder económico, tan sencillo. Sí. ¿Qué podemos hacer, Sergio? no, pues es que es un problema otra vez que atañe a quien tiene poder de decidir públicamente, política. Es poco lo que podemos hacer como ciudadanos. Sí. En lo personal, ¿qué podemos hacer? Pues ser prudentes con tu economía personal, minimizar tus gastos, procurar maximizar tus ingresos, porque se viene una crisis económica. Hablo en general. Entonces, ver cómo podemos ayudar a los que tengan temas necesitados que nosotros, pero es a nivel de gobierno, es a nivel de Es un todo. política, Es un donde todo. ahí se deben de tomar las principales decisiones. Exactamente. Ante esto, ¿qué hacemos con el nivel de la moneda? Devaluar, no devaluar, ¿qué hacer con el movimiento del poco dinero que tenemos, la deuda pública? Una serie de decisiones que no nos tocan a nosotros, pero que van a impactar en la mayoría de la Lo que población. dices me llega a mí. ¿Qué mundo le va a tocar a nuestros hijos y a nuestros nietos? Sí. ¿Verdad? ¿Qué mundo Ajá. nos va a tocar? Sí, sí. Mira, nada más compliquémoslo un poco, ya no tiene que ver con los migrantes, pero nada más entre paréntesis, con una reforma en el Poder Judicial. Ujú. Yo conozco a alguien muy querido que ahorita está con una demanda penal de por medio, Qué barbaridad. en su contra, es una mujer en contra de ella, de sus hijos y de la esposa de uno de sus hijos. Una demanda penal. Ajá. Y ahí viene la reforma judicial. ¿Y? Y o sea, pongamos a pensar un poco lo que eso significa. ¿Realmente va a mejorar la justicia? No. La impartición de la justicia. Yo creo que no. ¿Y eso qué va a implicar? Pero eso fue un comentario al margen. Pero pongámoslo hablando de economía. Hablaste de las remesas. Ajá. Pero vamos a suponer que hay una inversión. Ahora hablemos de empresarios. Una inversión que alguien que después de estudiar mucho dijo, sí, invierto en México. Y resulta que después, ya con la nueva reforma judicial, hay un pleito a nivel de gobierno, porque el gobierno no está de acuerdo por lo que sea, y entonces hay que impartir justicia. ¿Hacia dónde se va a inclinar la balanza? ¿Y qué va a representar eso para futuros inversionistas? Si la inversión deja de venir como podría venir o como debería de venir, ¿qué nos va a pasar en la economía, en el bolsillo de los mexicanos? O sea, empecemos a ver, el tema era migración, pero empecemos a ver cómo son temas complejos, susceptibles de diferentes ángulos o perspectivas, pero son complejos. Pero como ciudadanos mexicanos y cristianos, yo le he puesto mucho cuando decimos el futuro no se pronostica, se construye. Sí. Se construye. Lo cual es cierto, pero también les pongo esta situación. Van ustedes a la farmacia y la medicina que ustedes toman ya subió 20%. Mínimo. Van ustedes al supermercado, todo. aumento. El chayote. No, sí. o lo peor, no hay. No hay. Ya empezó. Sí. Yo voy a una institución de gobierno mensualmente por medicinas. Ya hay medicinas que nos la han negado 2-3 meses. Son repercusiones de todo esto. Son repercusiones de todo esto. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Ciertamente aquí con esto ya estamos abordando tu tema, ya no es la migración. Ajá. Pero esa migración, junto con otras cosas que hemos mencionado de pasada, desemboca en una situación preocupante. He escuchado a algunos analistas políticos hablando de todo esto, hablaban de la oposición, por ejemplo, decían, ¿realmente la oposición existe en México? No, que no existe, que está nulificada, está cancelada. Y decían, es que la oposición, ¿cómo la entendemos? No es nada más la oposición partidista. Ajá. No. ¿Dónde están los ciudadanos que no estamos de acuerdo con tantas cosas que están sucediendo? Nosotros nos oponemos, pero ¿dónde estamos? ¿Dónde está nuestra organización? Algo tangible, nuestra capacidad de influir, nuestra capacidad.
Ahí yo creo que es donde tenemos mucho por hacer. Cuando hablabas de católicos, de laicos comprometidos, es que nuestra participación como ciudadanos católicos, sin que signifique por eso andar mezclando innecesariamente todas las cuestiones de fe indebidamente. Claro que debemos de vivir la fe en la política, claro que sí. Ahí, a ver, ¿por qué no nos organizamos? ¿Qué nos impide? Somos apáticos, indolentes. Mientras no me llegue la lumbre a los aparejos, yo no participo, yo no hago nada. O sea, y nada más veo a ver qué hacen, que hagan lo que quieran. Cuando mucho voy a votar. Y por esa permisividad, dejar lo que hagan, estamos como estamos. Entonces, hay que romper muchos paradigmas. Se avecinan tiempos más difíciles todavía. Más difíciles. Está preparado, Eso sí. Así es. A nuestras posibilidades. ¿No? Ahora, retomando el tema de migración, el tema de nuestros migrantes o de personas de otros países que están en México, vemos casos de gente pues, que pide ayuda. Uh-huh. Vemos casos de gente que es abusiva. Sí, sí. Hay de todo. Hay de todo. ¿Qué hacer con los migrantes que están entre nosotros? Yo sé que en el norte han abierto albergues para eso, precisamente, para recibir migrantes. Pero, sí, pero luego, ¿qué pasa? Que esos migrantes dejan los albergues y tratan otra vez de pasar a los Estados Unidos. Se me hace mucha necedad eso, mucha necedad. Y dicen, es que estamos mejor aquí que en mi país de origen. ¿Que la solución será un tipo El Salvador, como Bukele? Complejo, complejo. ¿Tendremos que ser tan drásticos? Es como si fuéramos los tres vecinos. Ajá. Somos físicamente o geográficamente vecinos. Y entonces, nada más que vivimos en unas casas con un montón de todo este parque. Ajá. Tenemos nuestra casa siempre, todo este parque es nuestro. Y entonces son 3 parques vecinos. En el parque de Víctor, no hombre, ahí hay hasta árboles frutales. Y Víctor tiene un buen trabajo y tiene buena, y ahí hay bebederos, y ahí hay alumbrado público, es un parque bonito con juegos, y no hombre, está muy bonito. En tu parque, pues hay más o menos, tienes menos que él, pero más o menos. En mi parque, no hombre, acá no hay ni agua ni luz. Y entonces, además, aquí en mi parque, en mi casa, no, hombre, los ladrones cada día me visitan. No, hombre, es un problema, los ladrones y las plagas, y no hay servicios públicos. Estoy mal. ¿Qué hago? No, pues voy a ir allá con Alejandro. No, está mejor con Víctor. Voy con Víctor. Y entonces voy y vamos a suponer que somos una familia numerosa, y entro a la casa de Víctor, me meto allá a su jardín. Y pues con el pretexto de que tengo necesidad y en mi lugar, ahí voy. Y a la fuerza, pasando, y a la fuerza. Entonces también, ¿dónde están tus derechos? Oye, espérame. Sí. Si quieres pasar, bueno, con orden, yo estoy dispuesto a ayudarte, pero no me engancha. O sea, y si luego no solo empiezas a usar lo mío, no me quita recursos. Enseños a pescar. Y entonces empezamos a pensar en la solución. Llega alguien que está por encima de nosotros 3, al que nosotros le pagamos una cantidad para que vele por nuestras necesidades. Oye, ayúdanos. Sí, cómo no. Entonces, a ver, Sergio, ¿qué necesitas? Mejora mis condiciones de vida. Que me enseñe a pescar, no nada más a comer el pescado. Claro, es importante. Pero eso es de mediano y largo plazo. Así es. A ver, aquí hay un punto bien importante. ¿Hasta qué grado ha aumentado los problemas, la inseguridad, gente desempleada, o sea, el desempleo, muchas cosas que en nuestro país se ha ido un poco para abajo o mucho para abajo gracias a los famosos programas sociales? ¿Ustedes creen que hay personas que se han dejado caer en blandito? Al cabo el gobierno me da. ¿Qué opinan? ¿Han servido o han hecho flojos? Y me voy a referir directamente a los jóvenes, a los ninis. Ni estudian ni trabajan, pero reciben dinero.
Ujú. ¿Eso ha afectado? Siento que sí. ¿Eso ha ayudado? El cristal con que se mire. De acuerdo al cristal que se mide, Sergio, ¿qué piensas? Yo creo que es difícil generalizar. Sí, Sí. sí. Hay de todo, como en todos. Habrá jóvenes, hablando específicamente de jóvenes, que lo aprovechan, que realmente les ayuda. Familias que sí contribuye a eso para su bien ser, bienestar, pero habrá otros que no. México, hablando México como cultura, como país, incluyéndolo a todo, somos un país con mentalidad de dependencia. Mucha, Sí. O sea, mucho. dependemos, mucho. necesitamos a veces del más fuerte, del que nos proteja. A veces dice que como país tenemos una democracia, pero que en el fondo de nuestro ser anhelamos tener una monarquía, Monarquía. que somos Un rey. así como Tlatoani Un rey. antes de la llegada de los Ajá. españoles y como el emperador con la llegada de los españoles, que somos dependientes. Entonces, pues que me dé, que me proteja, que me ayude, a cambio de, pues, Entonces eso quiere decir que nos conviene que haya una dictadura en México para que pongan las cosas en orden. Hay de dictaduras a dictaduras. Hay dictaduras ejemplo, que destruyen y pocas dictaduras que construyen. Dame una que construya. Pues, por ejemplo, El Salvador, ¿verdad? Salvador, ¿te parece que es una Es, dictadura? sí, sí. Ok. No perfecta, pero ahí va. Y Sí. una que destruya. Pues Bolivia, Evo Morales, por ejemplo. Evo Sí, Morales. sí. Ajá. Sergio. yo creo que todo dictador, concentrando en sí todo el poder, al principio por lo menos hace bien para mantenerse en la dictadura. Ejemplo para mí, cercano, Porfirio Díaz. Ajá. Si me Hizo preguntas, mucho por el país. al principio sí, Y después se enfermó de construcción poder. de obra pública, desgraciadamente, acompañada de otra mentalidad, se concentraron los beneficios en unos cuantos. Ajá. Es lo que siempre se ha dicho aquí en México. De ahí ¿Por qué nació la persiste revolución. la desigualdad? Como Sí. que es casi estructural. ¿Por qué es de generaciones y generaciones del siglo pasado? ¿Por qué existe? Porque sí hay riqueza. Sí Sí, se riqueza. genera riqueza, pero siempre queda en pocas manos. Exactamente. Entonces hablamos de que hay una mala distribución de la sí. Totalmente. Esa es la verdad. La ley del 80-20. Así Sí. es. El así es. 80% de la gente trabaja para que el 20% Sí. tenga la riqueza. Sí, Mal repartida la riqueza. Mal repartida la riqueza. ¿Y Porque qué podemos México hacer para es que tan rico, que mucha gente habla de que ha sido saqueado desde el virrey de Mendoza hasta ahorita, y ahí está el país, con la economía 14. ¿sí? En una ocasión asistí a una conferencia de prestigiado conferencista que platicaba acerca de pues con humor negro, pero aparentemente algo de lo que dijo fue cierto. Dice que cuando Dios creó al mundo estaban todos los países ahí y que dijo oro para México, Plata para México. plata para México, ya te lo sabes. Sí. Bueno, cobre. cobre para México, comida para México. Litorales. Oye, señor, Litorales El para cuerno México. de la abundancia, México. no seas injusto. ¿Por qué le das todo a México y a los demás no? ¿Y qué le dijo Sí, Dios? es que todavía no pongo a los mexicanos. No, dijo, para compensar, voy a mandar mexicanos. Exactamente. Para nivelar. O sea, ¿eso qué quiere decir? Nosotros mismos hemos sido los Sí, causantes, sí, sí. porque normalmente se culpa a los españoles porque nos conquistaron, a los americanos porque son el vecino, Hasta los etcétera. franceses se metieron. Hasta los franceses, pero nosotros como tales, como mexicanos, ¿qué tan responsables somos de esto? Exactamente. Insisto, hay que romper paradigmas, nada más. A ver si me dejamos un programa con eso. Yo tengo ya el esqueleto. Parece muy bien. Sí. Sería Y hay muy que empezar interesante. con nosotros y nuestras Con nosotros familias. mismos, sí. Porque luego queremos cambiar el mundo, cambiar todo México. Eso se llama, Sí, si no México lo hacemos, debe. es incongruencia. México, Hablamos, pero México ¿cómo? debe, el gobierno debe, los ciudadanos debemos. ¿Y qué hacemos? ¿Y tú? Yo, Sí. ya. Queremos cambiar paradigmas, mis paradigmas Así es, hoy, sí. ya.
Sí. desde hoy. Ya tengo el croquis. ¿Les parece bien que nos comprometamos a un programa de paradigma? Sí, cómo no. Yo tengo ya el esqueleto Perfecto. de la señora Morales. ¿no? Muy bien, Hacía una perfecto. película. Bueno, pues creo que ha sido un debate Interesante, Esperemos que interesante a los una vironautas les haya modalidad gustado. diferente, sí, esperamos. Sí, buscando cumplir con el Sí. nombre de chile, mole Y y picadillo. Sí, ¿verdad? señor. Nos Así despedimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sean Pásenla bien. felices.